Siente ahora la presencia divina en tu vida. Respira profundamente y percibe que este momento no es una coincidencia, sino parte de un plan perfecto que Dios ha preparado especialmente para ti. Cada latido de tu corazón y cada segundo de tu existencia son preciosos para Él. Tu nacimiento no fue una casualidad, sino una elección divina. Él te formó en el vientre de tu madre, soñó con cada detalle de tu ser y colocó en ti una misión única. Fuiste llamado a existir para cumplir un propósito especial. Hoy, quiero que sientas esta verdad y permitas que transforme tu corazón. Dios creó el tiempo y las estaciones de forma única y con un propósito divino profundo. Cada mes del año no es solo una unidad de tiempo que pasa, es un reflejo del plan perfecto de Dios, y de cierta manera, Él inmortalizó su acción creadora en las características y misiones atribuidas a cada período del año. El movimiento de las estaciones, con sus cambios, renovación y ciclos, es un reflejo de la acción continua de Dios en nuestras vidas, llamándonos a diferentes aspectos de nuestro viaje de fe y transformación. Desde enero hasta diciembre, cada mes trae consigo una energía especial, alineada con un propósito celestial. Cada nacimiento, al ocurrir en uno de estos meses, lleva características específicas que no son accidentales, sino parte de un plan divino más amplio. Dios elige el momento de nuestra llegada con sabiduría, y las cualidades de cada mes nos preparan para cumplir una misión especial en su reino. Aquellos que nacen en cada uno de estos períodos están llamados a vivir de acuerdo con las virtudes y llamados asociados al mes en el que llegaron al mundo. Enero, por ejemplo, es un mes que simboliza nuevos comienzos, la creación de algo grandioso y el poder de la renovación. Es el punto de partida de un nuevo ciclo, cuando el mundo parece respirar un soplo de esperanza y posibilidades. Quienes nacen en este mes llevan consigo una fuerte voluntad de vencer, una determinación que refleja la energía creadora del Señor, que todo lo hace nuevo cada mañana. Estas personas tienen una visión única. Pueden ver más allá de lo obvio y transformar dificultades en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Los nacidos en enero también son conocidos por su liderazgo natural y su valentía al explorar nuevos caminos. Tienen la capacidad de inspirar a otros con su fuerza interior, mostrando que, con fe y determinación, es posible superar cualquier obstáculo. Así como Dios inició el mundo con su palabra creadora, quienes llegan al mundo en este mes tienen el don de iniciar proyectos, transformar sueños en realidad y construir algo significativo que impacta la vida de todos a su alrededor. Enero es el mes de los visionarios, de aquellos que traen a la luz el propósito divino con audacia y fe. Febrero es un mes marcado por la dualidad y la empatía, un tiempo en el que el equilibrio y la compasión se destacan. Es un mes más corto, pero lleno de significado, cargando consigo la idea de que, muchas veces, no es la duración de algo lo que importa, sino la intensidad y el impacto que tiene. Aquellos que nacen en este período son sensibles por naturaleza, poseen un corazón que comprende profundamente el dolor ajeno y sienten el llamado a extender la mano al prójimo, llevando consuelo, amor y palabras de esperanza a quienes más lo necesitan. No es casualidad que febrero también sea el mes de la presentación de Jesús en el templo, un evento que simboliza dedicación, entrega y compromiso con lo divino. Este acto nos recuerda la importancia de poner nuestras vidas en las manos de Dios y reconocer que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. De la misma manera, los nacidos en febrero tienen una misión especial: ser un reflejo de ese compromiso, viviendo una vida que promueve la armonía, la reconciliación y la paz. Estas personas tienen la habilidad de unir corazones, trayendo luz donde hay oscuridad y promoviendo la sanación emocional y espiritual donde hay conflicto. Su sensibilidad no es una debilidad, sino una fuerza divina que los capacita para ver más allá de lo que es visible y actuar con sabiduría y amor en todas las situaciones. Febrero nos enseña que incluso los gestos más pequeños de bondad pueden tener un impacto profundo, y los nacidos en este mes
llevan esta verdad en su espíritu. Son como un bálsamo en tiempos de aflicción, recordándonos a todos que Dios es la fuente del consuelo y la renovación. Marzo es un mes de renovación, marcado por la llegada de nuevas estaciones y por la transformación que la naturaleza nos enseña. Es un tiempo en el que Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a reflexionar sobre lo que debemos dejar atrás y abrazar lo nuevo con confianza. Grandes cambios comienzan a ocurrir y las promesas de Dios comienzan a florecer, como las semillas que germinan después del periodo de espera. Marzo es un mes de fe que verdaderamente mueve montañas, un periodo en el que somos llamados a creer en lo imposible y perseverar, incluso cuando los vientos parecen contrarios. Aquellos que nacen en marzo llevan consigo una fuerza interior extraordinaria, una capacidad divina para enfrentar desafíos y superarlos con valentía y determinación. Poseen una resiliencia que inspira a todos los que los rodean, demostrando que, con fe y entrega total a Dios, ningún obstáculo es demasiado grande. Los nacidos en este mes tienen una conexión especial con la renovación y el reinicio. Sus vidas están marcadas por transformaciones que los llevan a nuevos niveles de realización espiritual y personal. Marzo también nos invita a obedecer el llamado de Dios, dejar de lado nuestros temores y dudas para caminar hacia el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Es un mes que nos recuerda que, incluso en medio de las tormentas, Dios está trabajando en nuestros corazones, renovando nuestras esperanzas y fortaleciendo nuestra fe. Los nacidos en marzo no están aquí por casualidad, fueron elegidos para grandes propósitos y por eso sus vidas son un verdadero testimonio de la acción divina. Están llamados a ser agentes de cambio, personas que, a través de sus actitudes y palabras, reflejan la gloria de Dios y llevan luz a los lugares más oscuros. Así como la primavera renueva la tierra, los nacidos en marzo tienen la misión de renovar vidas, inspirar fe y difundir esperanza, siendo instrumentos vivos del amor y el poder de Dios. Abril es un mes profundamente espiritual, cargado de significados que nos conectan con lo divino y la renovación del alma. Es el período en el que somos invitados a reflexionar sobre el sacrificio y la resurrección de Cristo, un evento que transformó toda la humanidad y nos dio acceso a la gracia y la redención. Abril nos llama a desprendernos del pasado, a dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrir nuestros corazones a lo nuevo que Dios ha preparado. Es un mes de cierre de ciclos, pero también de renacimientos, donde cada fin representa un comienzo bendecido. Los nacidos en abril tienen una conexión especial con el significado de transformación. Ven el sufrimiento no como un fin, sino como un puente hacia algo más grande, una preparación para el cumplimiento de un propósito divino. Son personas que llevan en su interior una fuerza espiritual única, capaces de soportar las dificultades con fe inquebrantable, sabiendo que todo proceso de dolor es, en realidad, un camino de aprendizaje y elevación. Así como Jesús venció la muerte, ellos tienen el don de superar obstáculos, renacer de las adversidades e inspirar a otros a hacer lo mismo. Este mes también es recordado por la celebración de la Pascua judía, que simboliza liberación y renovación espiritual. Esta celebración nos recuerda la fidelidad de Dios al conducir a su pueblo hacia la libertad. Y los nacidos en abril tienen una misión similar: ser portadores de liberación, ayudando a los demás a liberarse de miedos, dudas y limitaciones, y a encontrar el camino hacia la luz y la verdad. Abril es un mes de transición y esperanza, un tiempo en el que somos llamados a confiar plenamente en los planes de Dios. Quien nace en este periodo posee un corazón valiente y un espíritu resiliente, siempre dispuesto a abrazar lo nuevo con confianza y fe. Son ejemplos vivientes de que con Dios siempre hay una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de comenzar de nuevo y florecer. Mayo es el mes de la gracia divina, un periodo en el que la bondad y el amor de Dios se manifiestan abundantemente en nuestras vidas. Es un mes que nos invita a fortalecer nuestra conexión con lo sagrado,
a buscar más intimidad con el Padre y permitir que su presencia llene nuestros corazones de paz y propósito. Durante este tiempo, somos recordados de la fidelidad de Dios, que derrama sus bendiciones sin medida sobre todos aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. Aquellos que nacen en mayo llevan consigo una misión especial: ser mensajeros de la paz. Estas personas tienen un don único de traer armonía a los ambientes en los que están y calmar los corazones atribulados. Tienen una presencia que inspira confianza y serenidad, reflejando el amor de Dios a través de sus actitudes. Además, quienes nacen en este mes tienen una valentía similar a la de David, aquel que, con fe y determinación, venció gigantes. Son personas que enfrentan desafíos con la cabeza en alto, con la certeza de que Dios está a su lado y que ningún obstáculo es mayor que el poder del Señor. La fe de los nacidos en mayo es inquebrantable, un testimonio vivo de que lo imposible puede convertirse en realidad cuando confiamos plenamente en Dios. Además, estas personas poseen una elocuencia y una capacidad de expresión impresionantes, dones que las convierten en instrumentos poderosos para transmitir mensajes de esperanza y transformación. Sus palabras tienen el poder de tocar corazones, cambiar perspectivas y llevar la luz divina a quienes más lo necesitan. Mayo también es un mes de celebración y gratitud, un tiempo para reconocer las pequeñas y grandes manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas. Quien nace en este mes está llamado a difundir esta gratitud y ser un reflejo de la gracia divina, transformando los lugares por donde pasa con gestos de bondad, comprensión y amor. Estas personas son como un bálsamo para el mundo, recordándonos que la verdadera fuerza está en la fe, la compasión y la capacidad de ser portadores de la paz divina. Junio simboliza cooperación, equilibrio y reflexión. Un mes en el que somos invitados a buscar la armonía en nuestras vidas y construir relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo. Este es un período marcado por días más largos e iluminados, en los que la luz nos recuerda del amor constante de Dios y de su presencia que guía nuestros pasos. Junio nos llama a cultivar la unidad, tanto en nuestras familias como en nuestras comunidades, reconociendo que juntos somos más fuertes y capaces de realizar grandes cosas para la gloria de Dios. Aquellos que nacen en este mes tienen un papel fundamental en la construcción de pilares sólidos, tanto en la vida familiar como en sus comunidades. Son personas que, con su sabiduría y paciencia, ayudan a establecer fundamentos duraderos que resisten las tormentas de la vida. Tienen una visión clara de lo que es necesario para construir relaciones saludables y una sociedad más justa, siendo ejemplos vivos de fe, perseverancia y compasión. No es casualidad que junio celebre el nacimiento de Juan Bautista, el precursor de Jesús, quien tuvo la misión de preparar el camino para el Salvador. Así como Juan, los nacidos en junio tienen la capacidad de abrir caminos para los demás, señalando la dirección correcta y ayudándoles a encontrar propósito y paz. Están llamados a ser voces de esperanza, trayendo mensajes que edifican y transforman vidas. Los nacidos en junio también poseen un espíritu reflexivo y una búsqueda incansable de la verdad. Tienen una conexión especial con lo divino y a menudo son instrumentos de Dios para traer claridad y orientación a aquellos que están perdidos o dudando. Su paciencia es una virtud que inspira, mostrando que las mejores cosas en la vida suceden en el momento adecuado y de acuerdo con los planes de Dios. Junio nos recuerda la importancia del equilibrio, la cooperación y la fuerza que viene de la unión. Los nacidos en este mes tienen la habilidad de construir puentes donde hay divisiones, promoviendo la paz y la reconciliación. Son como anclas en tiempos de turbulencia, ofreciendo estabilidad y seguridad a quienes los rodean. A través de su vida, los nacidos en junio nos muestran que con fe, sabiduría y perseverancia es posible superar los desafíos y construir algo hermoso y duradero para la honra y la gloria de Dios. Julio nos invita a un viaje profundo de búsqueda de sabiduría y a conectarnos de manera aún más íntima con Dios.
Este es un mes en el que somos llamados a silenciar la mente, escuchar la voz del Creador y reflexionar sobre el propósito mayor de nuestras vidas. El calor del medio año nos recuerda la intensidad del amor de Dios, que calienta nuestros corazones e ilumina los caminos que debemos seguir. Julio es un tiempo de introspección y crecimiento espiritual, un periodo para alinearnos con los planes divinos y renovar nuestro compromiso con la fe. Los nacidos en julio poseen un alma que anhela significado y propósito. Son buscadores incansables, personas que no se conforman con respuestas superficiales, sino que profundizan en las cuestiones de la vida y la espiritualidad. Estas personas entienden que fueron creadas para algo más grande que ellas mismas, llevando en sus corazones una llama que nunca se apaga, la llama de una misión divina. Su viaje está marcado por descubrimientos que no solo transforman sus propias vidas, sino que también impactan a aquellos que los rodean, inspirándolos a vivir con propósito e intención. El 7 de julio en particular lleva un significado espiritual profundo. El número 7 es ampliamente reconocido como símbolo de perfección y plenitud en la Biblia, representando los 7 días de la creación y la completitud de los planes de Dios. Este día está asociado con guías espirituales, la revelación de misterios divinos y el fortalecimiento de la fe. Para los nacidos en esta fecha, hay una conexión especial con el mundo espiritual, un llamado a liderar, enseñar e inspirar a otros a conectarse con el Creador. Los nacidos en julio tienen una misión única: ser faros de luz en un mundo que a menudo se pierde en la oscuridad. Poseen una sabiduría innata, una capacidad para ver más allá de lo obvio y comprender las complejidades de la vida desde una perspectiva divina. Su corazón está siempre inclinado a buscar más de Dios, a descubrir el propósito detrás de cada experiencia y a ayudar a los demás a hacer lo mismo. Julio nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de lo alto, de Dios, quien nos creó y nos guía. Es un mes para renovar nuestra fe, buscar respuestas para nuestras dudas y acercarnos aún más a aquel que conoce cada detalle de nuestras vidas. Los nacidos en este mes son ejemplos vivos de esa búsqueda, demostrando que la vida tiene un significado mayor cuando se vive con fe, propósito y conexión con lo divino. Agosto es un mes de equilibrio y manifestación, un periodo que nos invita a alinear nuestros deseos con el propósito divino y actuar con intención para alcanzar las metas que Dios ha trazado para nosotros. Este es un tiempo de reflexión y acción, donde tenemos la oportunidad de equilibrar las necesidades materiales y espirituales, reconociendo que ambas son esenciales para una vida plena y armoniosa. Agosto nos recuerda que estamos llamados a vivir con propósito, a buscar lo que Dios desea para nosotros y a usar nuestra energía de manera enfocada y alineada con su voluntad. Aquellos que nacen en agosto poseen una energía activa, determinada y una fuerza interior que los impulsa a actuar. Tienen una conexión profunda con lo divino, algo que los orienta constantemente a buscar significado en sus vidas y transformar sus sueños en realidad. Su fe es sólida y saben que todo lo que Dios tiene para ellos es bueno y perfecto. Son personas que no se quedan esperando que las cosas sucedan, sino que se mueven con coraje y confianza, creyendo que el Señor está a su lado en cada paso que dan. Este también es el mes en que celebramos la transfiguración de Jesús, un evento significativo en el que la gloria divina de Cristo fue revelada a sus discípulos, iluminando la verdad sobre su misión y su papel en la salvación de la humanidad. La transfiguración es un recordatorio poderoso de que la vida humana tiene un propósito mayor, que somos llamados a reflejar la luz divina y a vivir en alineación con el plan de Dios para nosotros. Para los nacidos en agosto, este mes es particularmente significativo, ya que son personas que tienen la capacidad de revelar la gloria de Dios en sus propias vidas y a través de su presencia, inspirar a otros a hacer lo mismo. Los nacidos en agosto poseen una fuerza especial para realizar sus sueños. Tienen la habilidad de manifestar lo que desean, no porque confíen en su propia fuerza, sino porque confían en el poder de Dios, que opera a través de ellos.
Entienden que los deseos que nacen en sus corazones son, a menudo, semillas plantadas por Dios, y por eso, con fe, saben que pueden alcanzar todo lo que Él ha puesto en su camino. Su energía intencional es como una fuerza creativa que no solo los mueve hacia adelante, sino que también inspira a aquellos a su alrededor a creer en sus propios sueños y esforzarse para realizarlos. Agosto, por lo tanto, es un mes de afirmación y acción, donde somos llamados a equilibrar nuestros deseos con el plan divino y actuar con confianza, sabiendo que Dios es el autor de nuestras vidas. Los nacidos en este mes son ejemplos verdaderos de cómo la conexión con lo divino puede manifestarse en nuestras acciones, sueños y logros, siendo una fuente de inspiración para todos los que desean seguir sus propios caminos con fe, equilibrio y propósito. Septiembre es un mes que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la organización y la planificación, reconociendo que, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, es necesario preparar el terreno, establecer metas y caminar de forma estructurada. Este es el período ideal para reevaluar nuestros objetivos, reorientar nuestras acciones y alinear nuestra jornada con la sabiduría divina. Septiembre nos llama a buscar no solo claridad en lo que hacemos, sino también la sabiduría que viene de lo alto, que nos ayuda a tomar decisiones justas y a vivir en armonía con el plan divino. Los nacidos en septiembre poseen una misión especial de traer verdades universales al mundo. Tienen una capacidad única de comprender los principios espirituales y las leyes divinas que rigen la vida, y son llamados a compartirlos con los demás de manera clara y transformadora. Estas personas son como faros de luz, guiando a los demás hacia el conocimiento y la comprensión más profunda de Dios y su obra. Son instrumentos de buenas noticias que traen esperanza y renovación a los que están cansados o perdidos. Su palabra tiene poder, ya que está fundamentada en la verdad y la sabiduría divina. Septiembre también está estrechamente relacionado con el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, que tiene la misión de transmitir importantes revelaciones divinas a la humanidad. Gabriel es conocido por su fuerza en comunicar la voluntad de Dios de manera clara y directa, y su presencia es un recordatorio de que todos somos llamados a ser portadores de la palabra divina. Al igual que Gabriel, los nacidos en septiembre tienen una misión de llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo, siendo instrumentos de su amor, bondad y orientación. Tienen un don especial para comunicar, enseñar e inspirar a los demás a vivir de acuerdo con los principios divinos. Estas personas poseen una sabiduría práctica y profunda, siendo capaces de unir la razón con la fe. Su misión es traer equilibrio, organización y verdad a las situaciones de la vida cotidiana, recordándonos que cada acción, por pequeña que sea, puede alinearse con el propósito mayor de Dios. Los nacidos en septiembre están llamados no solo a organizar sus propias vidas, sino también a ayudar a los demás a encontrar orden y propósito en sus jornadas, siempre con la sabiduría que viene del Señor. Por lo tanto, septiembre es un mes de reflexión y acción, donde somos llamados a buscar la sabiduría divina, a planificar con propósito y a ser portadores de la palabra de Dios. Los nacidos en este mes son ejemplos vivos de cómo podemos vivir alineados con la voluntad de Dios, siendo mensajeros de esperanza, sabiduría y bondad, inspirando a los demás a caminar en la luz divina y vivir con propósito y claridad. Octubre es un mes que nos invita a reflexionar sobre la humildad y el servicio, recordándonos la importancia de vivir una vida de simplicidad y entrega al prójimo. Este es un periodo para reconocer que, al vivir de manera humilde, no buscamos la gloria personal, sino honrar a Dios y servir a los demás con amor. Octubre nos llama a imitar el ejemplo de San Francisco de Asís, que vivió sin apego al materialismo y dedicó su vida al servicio de los más necesitados, los pobres, los enfermos y los marginados. Nos enseñó que la verdadera grandeza viene del servicio con un corazón puro y generoso,
y que la vida se vuelve más plena cuando estamos dispuestos a vivir para el bien de los demás. Los nacidos en octubre tienen esta vocación de vivir de forma sencilla, sin buscar ostentación o reconocimiento, sino que por el contrario encuentran su verdadera alegría y propósito al servir a los demás. Tienen un corazón bondadoso y compasivo, que se duele por las necesidades ajenas y se dedica a ayudar siempre que es posible. Su vida es una manifestación práctica de fe, donde sus acciones reflejan el amor incondicional de Dios. Son personas que no tienen miedo de agacharse para levantar a los demás, y con eso se convierten en instrumentos poderosos de la gracia divina. Octubre también es el mes en que conmemoramos la visión del Apocalipsis, que nos recuerda la grandeza del plan de Dios para la humanidad. Aunque el Apocalipsis a menudo se asocia con imágenes de destrucción y juicio, para los nacidos en este mes, esta visión no trae miedo, sino esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida, Dios está en control de todas las cosas. Él tiene un plan perfecto y al final, la victoria será suya. Para los nacidos en octubre, este mensaje es especialmente significativo, ya que entienden que, aunque las circunstancias externas puedan parecer desafiantes, la verdad fundamental es que Dios siempre triunfará. La visión del Apocalipsis también nos enseña que la historia de Dios con la humanidad es un gran ciclo y que en última instancia Dios traerá restauración, paz y justicia para todos. Los nacidos en octubre están llamados a vivir con esta esperanza viva en su corazón, sabiendo que, a pesar de las dificultades, la victoria final ya está garantizada en Cristo. Son ejemplos de fe inquebrantable, viviendo confiados en que el plan de Dios es perfecto y que Él siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos entender completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, octubre es un mes que nos llama a la humildad, el servicio y la confianza en Dios. Los nacidos en este mes están llamados a seguir el ejemplo de San Francisco, viviendo vidas de simplicidad y generosidad, y también a vivir con la firme esperanza de que Dios está en control de todas las cosas. Son instrumentos de paz y alegría, recordándonos que, en todas las situaciones, podemos confiar en que el plan de Dios se cumplirá, trayendo restauración y victoria para aquellos que confían en Él. Noviembre es un mes de reflexión profunda, discernimiento y búsqueda de la sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Este período nos invita a detenernos y escuchar, a prestar atención a la suave voz del Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad. Para aquellos que nacieron en este mes, la sabiduría no es algo que se busca solo a través de libros o estudios, sino que es una cualidad divina, un regalo directo de Dios que los conecta con una dimensión espiritual más profunda. Tienen una intuición rara, una sensibilidad aguda que les permite percibir más allá de las apariencias, viendo las motivaciones y los propósitos detrás de cada situación. Los nacidos en noviembre poseen una capacidad notable para discernir lo que es correcto y verdadero, no solo con base en el razonamiento lógico, sino también por la sabiduría espiritual que Dios derrama en sus corazones. Pueden, con claridad, identificar el camino a seguir, incluso cuando los demás están en duda o confusión. Este don de discernimiento los convierte en consejeros sabios, líderes que saben exactamente cómo guiar a los demás en momentos de incertidumbre. Su percepción va más allá de lo inmediato, y son capaces de ver las implicaciones y el impacto de cada decisión, ofreciendo dirección con una sabiduría que parece venir de una fuente divina. Noviembre también es un mes de preparación para el futuro. Es un periodo donde somos llamados a sembrar para lo que está por venir, plantando las semillas de lo que, con el tiempo, dará frutos abundantes. Para aquellos que nacen en noviembre, este principio de siembra y cosecha es algo muy presente en sus vidas. Saben que las grandes victorias no vienen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de esfuerzo, paciencia y sabiduría en el proceso. Saben que para cosechar buenos frutos en el futuro, es necesario sembrar con propósito y fe en el presente.
Sus corazones están siempre orientados hacia lo que está por venir, y su visión a largo plazo los mantiene enfocados, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. La habilidad de ver más allá de las superficies es una de las cualidades más destacadas de los nacidos en noviembre. No se dejan engañar por las apariencias o ilusiones y logran penetrar en la esencia de las cosas. Este don de percibir la verdad profunda es algo que los convierte no solo en buenos consejeros, sino también en sanadores espirituales, capaces de ayudar a los demás a encontrar claridad en sus propias vidas. Guiarán a los demás con una sabiduría serena, inspirando confianza y mostrando el camino hacia una vida más plena y alineada con el propósito divino. En resumen, noviembre es un mes que nos llama a cultivar la sabiduría interior, a buscar discernimiento en las situaciones y a vivir con la conciencia de que nuestras acciones de hoy moldean el futuro. Los nacidos en este mes tienen la misión de sembrar y guiar, llevando luz y claridad a los caminos de aquellos que los rodean. Su intuición y sabiduría son regalos valiosos que los capacitan para cumplir un papel fundamental en la edificación del reino de Dios, siendo faros de verdad y dirección para todos los que cruzan su camino. Diciembre, el mes en el que celebramos el nacimiento de Jesús, es un período lleno de profundo significado espiritual. Este es el tiempo de renovación, reflexión y alegría, ya que recordamos el mayor regalo que la humanidad ha recibido, el amor incondicional de Dios manifestado a través de Jesucristo. La llegada de Jesús al mundo es un hito de esperanza y transformación, ya que Él vino para traer luz a las tinieblas, paz al corazón afligido y la promesa de una nueva vida en abundancia. Para aquellos que nacen en diciembre, este mensaje de esperanza y renovación no es solo algo que se celebra anualmente, sino una misión que debe vivirse y compartirse a lo largo de toda la vida. Los nacidos en diciembre llevan una responsabilidad divina de ser mensajeros de buenas nuevas, esparciendo luz y alegría por donde quiera que pasen. Tienen una capacidad especial para traer consuelo y esperanza a los corazones de los demás, recordándoles el amor incondicional de Dios. La presencia de estas personas en cualquier entorno es como una llama que enciende la fe y renueva la esperanza en las personas a su alrededor. Su vida es una expresión de lo que significa vivir con propósito y alegría, incluso en las adversidades, pues tienen la certeza de que, así como Jesús vino al mundo para traer redención, cada uno de nosotros está llamado a ser una extensión de ese amor divino. Diciembre es un mes de celebración, pero también de reflexión profunda sobre el verdadero significado del nacimiento de Jesús. No es solo un momento de fiesta, sino una invitación a reconectarnos con la esencia del cristianismo, el amor, la humildad y el servicio. Aquellos que nacen en este mes tienen una conexión natural con ese mensaje de transformación y servicio. Están llamados a vivir con la misma actitud de amor incondicional que Jesús demostró en su vida, amando a los demás sin reservas, ofreciendo perdón y buscando siempre el bienestar del prójimo. Además, diciembre es un mes que nos recuerda que, así como la vida de Jesús fue un regalo para el mundo, nuestra propia vida también es un regalo divino. Cada día es una oportunidad de vivir con gratitud y generosidad, reconociendo que el amor de Dios nos transforma y nos llama a transformar el mundo a nuestro alrededor. Para los nacidos en diciembre, la misión de esparcir esta luz no es solo un llamado, sino una vocación que permea cada aspecto de sus vidas. Ellos son un reflejo de la gracia de Dios, siendo instrumentos de su paz y alegría. Por último, diciembre es el mes en que la humanidad está llamada a renovar su fe, su esperanza y su amor. El nacimiento de Jesús es un recordatorio poderoso de que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios nunca nos abandona. Él vino al mundo para mostrarnos el camino de la salvación y recordarnos que a través del amor podemos superar cualquier desafío. Los nacidos en diciembre están llamados a ser esos recordatorios vivos del amor divino. Personas que, a través de sus acciones y palabras, traen alegría, esperanza y luz
a todos los que encuentran. Ellos son, así, no solo testigos del mayor regalo que recibimos, sino también portadores de ese regalo, compartiéndolo generosamente con el mundo. Cada fecha especial también tiene un peso espiritual significativo. El día 3 nos recuerda la resurrección y las nuevas oportunidades que Dios nos ofrece. El día 12 está relacionado con los 12 apóstoles y las tribus de Israel, representando unidad y misión. Y el día 25 nos conecta directamente con el nacimiento de Jesús, la salvación de la humanidad. Si naciste entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, debes saber que fuiste llamado a ser un guía espiritual. El símbolo del pez, vinculado a Cristo, representa tu jornada de fe y tu misión de guiar a otros en el camino de la luz. A lo largo de este mensaje, Dios habló a tu corazón, te llamó a reflexionar sobre el significado de tu nacimiento y a reconocer que tienes una misión especial. Eres elegido, amado y llamado a vivir con propósito. Deja ahora que la presencia de Dios llene tu corazón. No importa lo que estés enfrentando, recuerda, Dios está contigo. Él es tu fuerza, tu luz y tu refugio. Ahora es el momento de reflexionar y conectar aún más con el propósito divino de tu nacimiento. Basado en las cualidades y misiones de cada mes, ¿cuál de ellas resuena más contigo? Comenta aquí abajo el mes de tu nacimiento y comparte cómo te ves reflejando las virtudes y la misión de ese mes. Vamos juntos a celebrar la belleza y el propósito que Dios preparó para cada uno de nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con aquellos que también necesitan escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga grandemente.